corazón que quieran apoyar este nuevo proyecto como Fundación Iglesia, lo pueden hacer, se acercan a mí, si están aquí en Cali, o nos llaman, o ahí en contacto del WhatsApp, me mandan información, dice, me pueden decir, pastor, yo tengo algo para donar, para sembrar allá en esa fundación, hágale, y si quiere usted mismo llevarlo, vaya, llévelo allá, amén, para que vea pues las condiciones en las que vamos a estar, y que vamos a necesitar mucho la ayuda del prójimo, amén, para ayudar a otras personas y más en estos tiempos, para la gloria de Dios. Muy bien, ¿cuántos van a recibir palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a celebrar el último culto, la última reunión aquí. Yo siempre les decía, ahora les decía a los muchachos, que para mí hay dos fechas especiales en la vida, y debe ser también en todos los seres humanos: el día que nace y el día que se muere. Son los dos días más especiales en la vida de un ser humano. Debería de ser así. El día que nace, porque llegó un nuevo integrante a habitar en la familia, y qué alegría, y todo es festejo y fiesta, y bueno, y baby shower y todo eso. Y llegó el hijo esperado. Y el día que se muere también es importante, porque ahí donde muchos van a decir, por lo menos dejó huella, por lo menos esa persona dejó algo, dejó un legado, por lo menos sirvió de algo en esta sociedad, amén, y va a dejar un buen legado, un buen recuerdo. Esos son los dos días más especiales. Pues para nosotros, el día que nosotros inauguramos aquí en este sector del 7 de agosto, esta iglesia fue algo muy especial, y también es especial hoy, porque hoy se cierran las puertas de este local, más no de la iglesia, les aclaro, amén, más no de la iglesia. Igual la iglesia somos nosotros. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos todos. La iglesia de Cristo somos nosotros. Amén. Lo único que vamos a hacer es trasladar lo que ustedes ven aquí a otro lugar, un poco más retirado de la ciudad, pero para la gloria de Dios, para bendecir a muchos más. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Muy bien. ¿Cuántos van a recibir palabra de Dios? Muy bien, mis hermanos. Hoy Dios nos quiere confrontar con un mensaje especial. No sé si ustedes escuchan últimamente que se dice que Cristo viene pronto, que Jesucristo está a las puertas. Hay mucha gente, unos por fanatismo, otros por legalismo, y no mantienen sino aterrorizando al pueblo. Cristo viene ya, arrepiéntase. Obviamente hay que traer ese mensaje y llevarlo, esparcirlo, pero hay mucha gente que hasta amedranta a otros. Se va a quedar, va a venir el rapto y se va a quedar, y va a venir la bestia y los va a sellar a todos, y van a tener que dar su vida para poder ser salvos. Y así llenan a mucha gente con esa doctrina, con mucha psicología, llenan a muchas personas. Hoy Dios nos quiere enseñar sobre eso. Amén. A los que titulan los mensajes, el mensaje tiene como título, iglesia, esperando con paciencia y valentía el tiempo del fin y la segunda venida de Jesucristo. Hoy el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón es un mensaje escatológico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un estudio escatológico? Pues es algo que estudia los acontecimientos futuros, lo que estudia las profecías que habló nuestro Señor Jesucristo, las profecías que hablaron algunos profetas de la Biblia, y las profecías apocalípticas. Amén. Hoy Dios te quiere enseñar sobre esto a la luz de la palabra, así que te pido el favor, esté atento. Amén. Esté atento. Dígale que esté al lado, esté atento. Dígale, esté atento y no se vaya a dormir. Amén. Esperando con paciencia y valentía. Escúchenme bien. ¿Cómo tenemos que esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo? Con paciencia y con valentía, o sea, con valor, no con cobardía, porque la Escritura dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, ni los incrédulos, ni los abominables, ni los hechiceros, ni los homicidas, ni los ladrones, ni los estafadores, no heredarán el reino de los cielos, ni los idólatras también se van a quedar con su religión y sus camándulas. Qué pena decirlo así, mi hermano. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿será que cuando el Hijo de Dios venga de nuevo a la tierra hallará un fe? Esa pregunta se la hizo nuestro Señor Jesucristo, y al final no la vamos a hacer nosotros, al final de este mensaje, porque Dios nos va a mostrar algo nuevo, algo que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Diga, para los que le aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Usted ama a Dios?
y lo ama de corazón, démele un aplauso pues a Cristo Jesús. Si usted ama a Dios, si usted reconoce que ama a Dios. Muy bien, iglesia. Escúchenme bien esta introducción. Son muchos los conceptos y posturas que se manejan en la iglesia cristiana evangélica a nivel mundial sobre las señales y acontecimientos futuros que acontecerán con respecto al arrebatamiento de la iglesia cristiana y la segunda venida de Jesucristo a esta tierra. Muchos ministros, escúchenme bien esto, iglesia, hablan de un rapto secreto, donde enseñan que la iglesia del Señor Jesús no pasará por la gran tribulación y por el sufrimiento y persecución por parte del anticristo, el cual vendrá a gobernar este mundo en un futuro no muy lejano. Son pocos los pastores y ministros también que se atreven a predicar desde un púlpito estos mensajes escatológicos que enseña la Biblia, y todo debido a las diferentes posturas que manejan las diferentes denominaciones cristianas evangélicas en todo el mundo. Es necesario, escúchenme bien, iglesia, y más en estos tiempos de zozobra que vive la humanidad, conocer la verdad que enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobre estos temas, y aún más cuando sus discípulos tenían este tipo de inquietud en sus corazones. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Esperando con paciencia y valentía el tiempo del fin y la segunda venida de Cristo, la enseñanza escatológica y apocalíptica que Dios hoy nos quiere enseñar en esta ocasión. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Busquen ahí en sus Biblias o tomen apuntes. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Este es de los mensajes más importantes que se puede predicar en la iglesia cristiana y que se debe predicar. Muy pocos predican de esto. Muy pocos, escúchenme bien, nos predican y nos enseñan de un rapto secreto que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No sé si han visto las películas en internet del arrebatamiento, que la gente y los pastores y mucha gente deja la ropa ahí tirada. ¿Y qué pasó? No, pues se fueron, los raptaron. O se estrellaron los aviones en el aire, es un caos. Y muestran así una película de ficción, porque ni siquiera tiene fundamento bíblico. Y Dios hoy nos quiere quitar esa venda de los ojos, iglesia. Hoy Dios nos quiere enseñar la verdad sobre cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo los juicios que vendrán sobre la tierra, sobre la gente impía, los que no quieren saber de Dios en su vida. Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante al 15. Vamos a leer la palabra de Dios, pero no sin antes entregarle este tiempo en la mano del Señor. Señor, hoy te bendigo, te doy gracias, Espíritu Santo, porque durante mucho tiempo, Señor, me metiste a escudriñar estos temas, acontecimientos futuros, estos temas escatológicos. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que te lleve, Señor, todo el ataque del enemigo, toda cizaña del diablo en esta hora, Señor, y que las multitudes, Señor, que van a recibir tu palabra sean edificadas y sean confrontadas con la realidad, con la verdad que nos hace libres en nuestra oración, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Mateo capítulo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 1. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 1 de Mateo 24. Hay un título. ¿Qué dice el título? ¿Lo leen en su Biblia? Dice: Jesús predice la destrucción del templo. Y más adelantico, ¿qué dice? Jesús, señales antes del fin. Hoy Dios nos quiere hablar de eso. Amén. Versículo 1, escúchenme bien, iglesia. Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, dice que se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús predijo la destrucción del templo. Versículo 3.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Por qué se le acercaron? Diga, porque tenían inquietud en su corazón. Porque él ya les había dicho, miren esos edificios, le cuento que no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser derribado. Eso les causó curiosidad, eso les causó incertidumbre a sus discípulos. Y por eso dice el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del qué? Del siglo, o sea, el fin del mundo. Versículo 4, la primera indicación o señal que le da el Señor a los discípulos. Les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Escuchen bien, es necesario que hayan guerras, es necesario que hayan rumores de guerras, pero el Señor dice, aún no va a ser el fin. Versículo 6, escuchen bien, versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice el versículo 8 el Señor: y todo esto será principio de dolores. ¿Qué será? Diga, principio de los dolores. No es el fin todavía, son las señales antes del fin que está mostrando el Señor. Versículo 9, ahí donde empieza lo bueno. El versículo 9, Mateo 24, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice el Señor, mas el que persevera, ¿hasta dónde? Hasta el fin, este será salvo. Versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones del mundo. El versículo 15 dice, para finalizar: por tanto, dice el Señor Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ahí el Señor está mostrando las señales que habrán en esos tiempos, mis hermanos. Ahora escúchenme bien. Si usted lee el versículo 15, Jesucristo nos manda a estudiar al profeta Daniel del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores. Y dice el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea, allá en el templo en Jerusalén, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. O sea que automáticamente el Señor le dice a uno: vaya, consulte el libro de Daniel, y ese cuenta ver de qué es que está hablando. Mis hermanos, se cree que la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel es una acción o un objeto o persona que hace que los adoradores abandonen el templo. Imagínense ustedes adorar a Dios, por ejemplo, en esta iglesia, y cuando llegue alguien allá, una autoridad, y nos traiga aquí un ídolo, una estatua grandota, pues hermano, todo el mundo sale corriendo, porque aquí no adoramos ídolos. Amén. Pues déjeme decirle que eso fue lo que hicieron en ese templo. Se cree, hermanos, según historiadores, que la abominación desoladora que habló el profeta Daniel se produjo 200 años antes de Cristo, cuando el gobernador griego Antíoco Epifanes erigió un altar o una imagen pagana del dios Zeus, el dios Júpiter, y sacrificó un cerdo ahí en el templo en Jerusalén. Imagínense, el lugar sagrado. Ahí sacrificó un cerdo que era algo abominable para Dios,
y puso una estatua de un dios pagano. Y entonces se cree que esa era la que, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Ahora escúchenme bien. Dios quiere que profundicemos en las escrituras. Dios quiere que tú te metas más a escudriñar lo que el Señor enseña sobre estos temas escatológicos. Hay tres grandes verdades, que en eso se va a centrar el mensaje de hoy. En que usted y yo conozcamos, escuchen a los hermanos del YouTube, hermanos del Face, a los hermanos del WhatsApp, los grupos. Hay tres grandes verdades, iglesias, enseñadas por Jesús sobre su segunda venida y los juicios de Dios sobre esta tierra, sobre la humanidad impía. Hay tres grandes verdades que usted las debe conocer hoy. La primera, número uno, es que la verdadera iglesia, escuchen bien, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, la que Él compró con su sangre, esa iglesia cristiana será probada al pasar por la gran tribulación por parte del anticristo. Hay muchos que no creen en esta doctrina. Hay muchos que dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y citan unos pasajes de la Biblia como 1 Tesalonicenses, como Apocalipsis 3:10. Pasajes que nos hablan que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Pero lo que pasa es que esos pasajes lo han manipulado, quizás torciendo las escrituras. Y Dios quiere hoy mostrarte a la luz de la palabra lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. ¿Cuál es la primera verdad enseñada por Jesús sobre la segunda venida y los juicios que vendrán sobre esta tierra? Es que la verdadera iglesia cristiana será probada al pasar por la gran tribulación por parte del anticristo. La tribulación, dice la Biblia, es un periodo, es un tiempo donde va a venir persecución dura sobre la iglesia de Cristo. Algunos dirán, pastor, pero es que ya están persiguiendo a la iglesia, allá en Nigeria, en Rusia, en China, por allá en esos países musulmanes están persiguiendo a la iglesia. Es verdad, lo están haciendo. Pero el Señor dice que va a venir una gran tribulación cual nunca ha habido sobre la tierra ni la habrá, dice el Señor. ¿A quién le creemos? ¿A Jesús o a quién le vas a creer tú? ¿O al pastor? Ahora escúcheme bien. Versículo 9, Mateo 24, léalo conmigo. El versículo 9, Jesús lo profetizó y le dijo a los discípulos que estaban inquietados. Así como hay mucha gente hoy en día inquietada, ¿será cierto que el Señor ya viene pronto? ¿Será cierto? Y mucha gente está asustada. Porque como el Señor profetizó venir como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, entonces ya hay muchos teólogos y falsos profetas se pegan para enseñar sobre un rapto secreto, que cuando usted despierte, ¿qué pasó con fulanito, el que era cristiano? No, se fue, se lo llevaron extraterrestres. Hubo un rapto secreto y se fueron. Esa es la mentira más mentirosa del diablo. Y yo le digo que es una mentira porque yo creía en eso. Porque desde que inicié mis caminos en la vida cristiana, yo creía en esa doctrina y hasta la llegué a predicar. Pero era solamente como pañito de agua tibia para el mundo pecador, como para que no se arrepientan, tranquilo. Solamente usted confiese que es cristiano y se va para el cielo. No se preocupe. Y estaba engañado y engañando a muchas personas. Ahora escúchenme bien, iglesia. Versículo 9 de Mateo 24. Dice, entonces, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, entonces os entregarán a tribulación. ¿Y qué más? Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por causa de quién? Por causa mía, dice Jesús. O sea que por mi causa, por mi culpa, a usted lo van a perseguir, a usted lo van a matar. O sea que el Señor nos profetizó que si usted se volvía cristiano iba a vivir como una nubecita. No, Señor. Usted va a ser probado, su fe va a ser probada. La fe de todos estos discípulos fueron probadas. Y todos estos discípulos murieron como mártires de Cristo. Pero Jesucristo les dijo de un principio qué era lo que les iba a acontecer. Él no se puso con pelos en la lengua ni enredar a la gente. Él les dijo, entonces los entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. De todos van a ser aborrecidos. Somos aborrecidos. Como iglesias de sana doctrina somos aborrecidos. ¿Cuántos somos aborrecidos nosotros, los pastores, que predicamos la sana doctrina? Cuando le compartimos el evangelio a una persona y no quiere saber de Dios.
Cuando los invitamos a una iglesia y no quieren saber de Dios. Y dice la palabra, versículo 10, muchos tropezarán entonces. Mire que habla. ¿De qué habla? De que muchos van a tropezar. Imagínese una persona tropezando. Está próxima ¿a qué? A caer, ¿sí o no? A caer de bruces. A caer estrepitosamente. Dice, muchos tropezarán entonces. ¿Y qué más? Y se entregarán unos a otros. Unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué Jesús habló esas palabras tan fuertes? ¿Por qué Jesús enseñó esas palabras tan fuertes? Que muchos la hemos visto y la hemos pasado por desapercibida. No la hemos tenido en cuenta. Mateo capítulo 10, versículo 19, Jesús ya lo había dicho. Busquen ahí en su Biblia Mateo 10, 19. Pónganle un separador a Mateo 24. Y busquen el capítulo 10 de Mateo. Y lean conmigo el versículo 19. Lo confirma Jesús diciendo. Miren lo que Él dice. El versículo 19. Mas cuando os entreguen, dice Jesús. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20, salta el versículo 20. Porque no sois vosotros lo que habláis, dijo Jesús, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano, mira el versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano. Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Acaso no es lo mismo que dice Mateo 24? Cuando nos dice el versículo 9 de Mateo 24 que nos van a perseguir, que se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Jesús está hablando del tiempo, la persecución de la iglesia. Jesús está hablando cuando el anticristo vaya a perseguir a la iglesia. Eso es lo que va a pasar. Van a venir, a ver, venga, hágase colocar la marca de la bestia, o el número en su frente o en su mano derecha. Nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Y usted por miedo a que lo mate, usted no, sí, sélleme, yo no me voy a dejar matar. Y entonces, ¿cuál es el cristiano aquí? Vea, mi mamá es cristiana. Mi hijo es cristiano. Los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres. Ahí se cumple la palabra. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando venga la persecución, cuando venga la gran tribulación que va a venir sobre la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el consuelo de Jesús? Nos dicen tranquilo. Cuando los lleven a las autoridades, no se preocupen, no se programen qué van a decir. No van a ser ustedes. El espíritu que yo he puesto en ustedes, Él va a hablar y Él lo va a defender. Y si les cuesta dar su vida, pues la van a dar por causa del evangelio. ¿Acaso Jesús dijo? ¿No dijo? Él dijo que el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que la pierda por causa de Él y del evangelio, del verdadero evangelio, la salvará, dijo el Señor. ¿Acaso no lo dijo el Señor? Ahí está escrito. Jesús fue claro, iglesia, en sus afirmaciones, porque Él esperaba que el verdadero cristiano rechazara la marca de la bestia implantada por el anticristo. En la gran tribulación el diablo tendrá mucha ira contra nosotros, iglesia, donde muchos morirán a manos del anticristo. Aclaro, la gran tribulación no es la ira de Dios, sino la ira del diablo. Escuchen bien, porque hay mucha gente que confunde la gran tribulación con la ira de Dios. Amén. Hay muchos que dicen, si usted no está metido con Dios, usted se queda y no se va en el rapto. Y entonces viene, mejor dicho, la ira de Dios. Ellos confunden la ira de Dios, que son las copas de la ira, que son prácticamente las plagas que caerán sobre la tierra, sobre la humanidad impía. Lo confunden con la gran tribulación. La iglesia pasará la gran tribulación. Escúchenme bien, pastores, ministros. Nosotros, si estamos para aquel tiempo, vamos a ser perseguidos por el anticristo. La iglesia sí verá al anticristo, sí lo verá. Por eso el mismo apóstol dice
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Jesús dijo, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, el que lea entiende, entonces huyan porque van a ser perseguidos. El que esté en su trabajo no vuelva a casa, el que esté en el campo no vuelva atrás, porque serán días de juicio, de ira, de persecución, sobre todo de gran tribulación. La gran tribulación, escúchenme bien, en la gran tribulación el diablo tendrá mucha ira, como le decía, contra nosotros, donde muchos morirán a manos del anticristo. Esa es la realidad. Ay, ¿dónde está eso, pastor? Pruébemelo. Vaya a Apocalipsis capítulo 12. Libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que también habla de estas cosas, de estos acontecimientos futuros. Dice Apocalipsis capítulo 12, lea conmigo el versículo 9. Dice la palabra: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué hace el diablo? Diga, engaña al mundo entero. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Engañar al mundo entero. Ya conmigo el versículo 17. El versículo 17 de Apocalipsis 12 dice: entonces el dragón se llenó ¿de qué? De ira contra la mujer. Esta mujer no es María, como afirma el catolicismo. Esta mujer es el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice la palabra que el dragón, el diablo, por medio del anticristo, se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer, o sea, contra el pueblo judío. Y dice el versículo 17, y dice que se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está hablando claramente el pasaje de la persecución. Este diablo está muy enojado, o sea que en la tribulación o la gran tribulación que va a vivir la iglesia verdadera, va a experimentarla por la ira del diablo, no la ira de Dios. Y vuelvo a leer el versículo 17. Entonces el dragón se llenó ¿de qué? De ira. En la tribulación el diablo va a perseguir la iglesia, pero porque tiene ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Y dice la palabra, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y añade, y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, la iglesia de Cristo. ¿Está claro o no está claro? Ahí está claro el mensaje. El versículo 17 lo aclara, es clave. En conclusión con este punto, iglesia, si fuese verdad, como enseñan muchos, que la iglesia verdadera no pasará por la gran tribulación, entonces ¿por qué Dios no rescató a estos cristianos que son obedientes a Jesús, que guardan los mandamientos de Dios durante la gran tribulación? Si fuera así cierto, pues, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, ¿por qué Dios no guardó a estos que, dice la palabra, tienen el testimonio de Jesucristo? Si eran obedientes. Y dice la Biblia en Apocalipsis 15 que ellos dieron su vida para agradar a Dios. Amén. Ahora escúchenme bien, iglesia. Hay quienes enseñan que la iglesia no pasará por la gran tribulación porque Jesús no permitiría, dicen, no permitirían que su novia pasara por la tribulación. Este argumento que enseñan muchos desprecia el sacrificio de muchos cristianos a lo largo de la historia, que sufrieron persecución por causa del Evangelio de Cristo, aparte de que niega la verdad de las Escrituras. Porque si es como colocáramos en tela de juicio las palabras de Jesús, y Jesús fue claro al decir eso. ¿Qué señales habrán antes de la venida, antes de su retorno a esta tierra, iglesia? Segunda gran verdad enseñada por Jesús sobre su segunda venida y los juicios de Dios sobre la humanidad impía. La primera verdad, ¿cuál es? Número 1, es que verdaderamente la iglesia de Cristo sí pasará por la gran tribulación. Amén. La segunda verdad
es que Jesús vendrá por su iglesia verdadera, no de manera secreta como nos han enseñado, sino de una manera visible y en las nubes. Dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Dice la palabra, Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, dice la palabra. Ahora, si usted lee el versículo 29 de Mateo 24, donde están las palabras textuales de Jesús, dice el versículo 29 de Mateo 24, e inmediatamente, dice Jesús, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Habla de una venida, ¿qué? Diga, visible. No habla de una venida secreta. Ahí no habla en ningún momento de un rato secreto. Que Jesús va a venir y que cuando menos piensa encontramos la ropa del cristiano que sí era obediente, ahí puestica ahí, hasta planchada. Y se lo llevaron el rato, se lo llevó, el Señor vino y se lo llevó, nadie le dio cuenta. Eso es una falsa doctrina, con todo el respeto se lo digo. El versículo 31 de Mateo 24 dice, Jesús, son palabras del Señor Jesucristo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, dice la palabra. O sea que Él va a mandar a juntar a sus escogidos del oriente, del norte, del sur y del occidente, de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Enviará al Señor sus ángeles con gran voz de trompeta. No habla de rato secreto, no habla de nada de secreto que se va a hacer en silencio. No, Señor. Antes dice que Él va a venir con gran poder y gloria, dice la palabra del Señor. Amén. Esa es la completa realidad. El versículo 30, vuelvo y lo repito, habla de que el Señor en su segunda venida vendrá con gran poder y gloria. Esto no tiene nada de secreto. Amén. Hasta ahí estamos claros, iglesia. Una vez después, escúchenme bien, una vez después de la gran tribulación, todos verán que Jesús viene con gran gloria, como Él dijo. Vamos a ver otro pasaje. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. En Lucas capítulo 21, versículo 27, dice el Señor Jesucristo, son palabras del Señor Jesucristo. Lucas 21, 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Ahí se cumple Apocalipsis 1, 7 y 8, que dice que todo ojo le verá, aunque a los que lo traspasaron. Todos verán al Señor Jesucristo. Todos lo verán. Amén. El versículo 28 del Señor Jesucristo dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, o sea, el arrebatamiento. Esta es una palabra de esperanza. Pero si usted anda en desobediencia, en rebeldía, esta va a ser una palabra hasta de juicio para usted, lo va a tomar a mal, porque nos han enseñado siempre lo más fácil. Esta palabra quizás nadie se la había enseñado a usted, a los hermanos que le están viendo o los que están escuchando, porque eso no predican. Amén. Dice el versículo 28, cuando estas cosas, dice el Señor, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, levanten su cabeza y miren para el cielo. Cuando empiece esa persecución y empiecen muchos a huir, y el anticristo empieza a atacar y a matar a muchos, a decapitar a demasiados, a sellarlos con la marca de la bestia, y unos que no se dejan, no, yo soy cristiano hasta la muerte, bueno, prefieren entregar su vida. Otros van a negar, otros van a decir a mi mamá, a mi papá, y los entregan, como dijo Jesús. Se matarán unos a otros, dijo, se entregarán unos a otros. El verso 34 de Lucas 21 dice, mirad también, dice el Señor Jesús, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones,
que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, o sea, borracheras, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor dice, miren que no se van a cargar. Verso 35, porque como un lazo, dice el Señor, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea que va a venir persecución sobre todos los que habitan la faz de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque es la ira del diablo, no la ira de Dios. Como dice Apocalipsis 12:9 o 12:17. Versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad pues, es el consejo de Dios, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, de estar en pie, de no negar la fe. Eso es lo que el Señor nos manda, a velar, a estar preparados. Versículo 37, léalo conmigo. Y enseñaba Jesús de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. El verso 38 dice, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. La gente venía a él para oírle. Y Jesús sin pelos en la lengua decía, va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar eso. Por eso muchos dejaban de andar con eso. No, yo no me hago cristiano, no, me van a matar. No, que tengo que entregar mi vida, que me van a... No. Ahí es donde se prueba la fe. Por eso Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo, dijo el Señor. ¿Claro hasta ahí? El verso 36 de Lucas 21 dice, el Señor nos manda a orar para ser tenidos por dignos de irnos con Él en el arrebatamiento de su iglesia. Aquí se cumple lo que enseñan muchos, 1 Corintios 15, 51. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, 51, él dijo, he aquí yo digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero dice la palabra, no todos vamos a morir o dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué dice la palabra? Antes de la venida de Cristo seremos ¿qué? Transformados. Y añade, versículo 52 de 1 Corintios 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice la palabra. O sea que ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ocurrir ese evento? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 te dice cómo va a ser el evento. Dice, porque el Señor mismo, escuchen bien, con voz de mando, con trompeta, dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, versículo 16. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Por qué dice los que hayamos quedado? Porque son los que van a quedar en la persecución. No todos van a morir, unos van a ser llevados, otros van a ser dejados, dice el Señor. Ahora escúchenme bien, dice el Señor, Lucas en Tesalonicenses, el verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, la persecución, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Y añade el apóstol y dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Dios quiere que usted se aliente con este mensaje, no que usted se desaliente. Si usted anda en rebeldía y desobediencia, pues usted se va a desalentar fácilmente. Pero si usted espera en Cristo la segunda venida, como muchos dicen que lo están esperando, usted se va a alegrar, usted se va a alentar. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el mismo apóstol Pablo esperaba en su tiempo con ansias al Señor Jesucristo y su segunda venida. Tercera y última gran verdad para finalizar, que debes conocer sobre la segunda venida de Cristo y sus juicios sobre esta tierra. Número 1, la iglesia verdadera será perseguida, pasará la gran tribulación. Número 2, la segunda venida de Cristo será visible y no en un rato secreto como muchos enseñan. Y en tercer lugar, o tercera y última gran verdad, iglesia,
es que una vez, escuchen bien, una vez perseguida y arrebatada la iglesia al cielo, se derramará ahora sí la ira de Dios sobre la humanidad impía. Escuchen bien, ¿cómo son los acontecimientos? Persecución, luego el arrebatamiento, la iglesia del Señor se la lleva y luego viene la ira de Dios. Ahí sí vienen las copas de la ira que habla la palabra. Hay quienes prácticamente, mis hermanos, separan el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo. No podemos separar porque es el mismo evento. Hay quienes separan el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo y no se puede separar. Hay otros que juntan la segunda venida de Cristo con el Armagedón, porque también eso lo dice la palabra del Señor. Mientras que el orden de Dios, escuchen bien, el orden de Dios, primero, persecución, la gran tribulación de la iglesia. Segundo, arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Tercero, vienen las copas de la ira de Dios después de la trompeta final. Y en cuarto, ya viene lo que es la guerra del Armagedón. Amén. Ahí en Megiddo, en un campo de Israel que se llama Megiddo, donde se van a juntar todas las naciones para la tercera y última gran guerra mundial que va a haber. Amén. No es coincidencia ni es casualidad que hayan rumores de guerra, que muchos países y naciones hoy en día estén mostrando su armamento de destrucción masiva que pueden acabar con el planeta Tierra. No es casualidad, pero Dios ha permitido que esos armamentos existan, que esas armas y bombas nucleares existan y lo tengan muchas potencias a nivel mundial. Dios ha permitido eso porque eso se va a reservar, como dice la palabra, para el día del gran día del Señor. Esa es la realidad, iglesia. Estamos en tiempos finales o en tiempos apocalípticos. Todavía apocalípticos no estamos, pero sí estamos en las señales que Dios mostró. Ahora escuchen bien, Apocalipsis capítulo 16, con esto finalizamos. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 16, abre las copas de la ira. Escuchen bien, cuando Dios permite que haya persecución sobre la iglesia, Él está esperando de que mucha gente por medio de esa persecución se vuelva a Dios. Y está esperando que muchos de esos perseguidos que están predicando el Evangelio, como dijo Jesús, que será predicado este Evangelio del reino para señal, para testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin, es porque el Señor quiere que muchos de los que no tienen conocimiento se salven. Amén. O sea que en la gran tribulación muchos podrán convertirse y salvarse según la palabra de Dios. Hasta ahí la gracia de Dios estará extendida. El problema, ¿sabe cuál es? Cuando ya la iglesia sea arrebatada después de la gran tribulación, ahí sí ya no hay nada que hacer. Ya conmigo, Apocalipsis capítulo 16, hay un título que dice las copas de la ira. Apocalipsis 16 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramá sobre la tierra. ¿Sobre dónde? Está hablando de los juicios de Dios. Ahí sí están los juicios. Y derramá sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Dice la palabra del versículo 2 de Apocalipsis 16: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Escuchen bien, sobre los que habían adorado a la bestia, el anticristo, sobre ellos cayó ese juicio de Dios, la ira de Dios. El versículo 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Versículo 5: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 7 dice: también oí otro que desde el altar decía:
Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque ya eran las copas de la ira de Dios. O sea que el tiempo de arrepentimiento estaba hasta la gran tribulación. Y la gente aún viendo eso, que el anticristo estaba persiguiendo a la iglesia y no se arrepintieron. Y se dejaron sellar con la marca de la bestia. Y sobre ellos, dice la Biblia, vino peste maligna, cáncer, úlceras, pestilencias, dice la palabra, vinieron sobre esas personas. El versículo 9, si lo lee, versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahí ya no hay tiempo de arrepentimiento. En el tiempo de la ira ya no hay gracia, ya no está la gracia de Dios, porque ya la iglesia ahora sí se fue para el cielo. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Y dice el versículo, lea conmigo, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, o sea, a China y a Rusia, que van a invadir a Israel en el final de los tiempos, en la batalla de Armagedón. Ahí está la palabra, mis hermanos. Ahí está la palabra confirmando. Amén. Espero que nos haya quedado claro este mensaje hasta aquí. Para finalizar y concluir, en conclusión con este estudio escatológico. Muchos creen, escuchen bien, en el rapto secreto, porque así han sido enseñados según el sistema religioso de este tiempo. Muchos prefieren que se les diga que lo que quieren escuchar en pocas palabras, y no que tienen que pasar por una tribulación tan grande como la enseñó Jesús, como lo que enseñó Jesús en Mateo 24. Muchos seguirán creyendo la mentira por más que se les diga la verdad, porque prefieren a escuchar que tienen como iglesia que enfrentar tiempos difíciles al rechazar la marca de la bestia, sin la cual nadie podrá comprar ni vender, y además sufrir por causa de Cristo y el Evangelio. Son muchos los que están confundidos, pero que cambiarán su postura después de haber conocido esta verdad en esta hora. Y para los que enseñan sobre el rapto secreto, les digo que no hay un solo versículo, escuchen, no existe ni un solo versículo en la Biblia que enseñe que Jesús vendrá antes de la gran tribulación, o de que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. No existe en la Biblia ningún versículo. Por el contrario, el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, Jesús nos dice por medio del apóstol Pablo: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, dice la palabra del Señor. Amén. Ahí está la escritura para que la escudriñen. Vamos a ponernos en